La puerta de madera crujió al abrirse, revelando una escena que jamás podría haber imaginado. Una mujer joven, con el rostro marcado por la desesperación, sostenía en brazos a un bebé que lloraba de hambre, mientras dos niños pequeños se aferraban a su falda rasgada. Los ojos de ella se encontraron con los míos, y en ese instante comprendí que había comprado algo más que una simple cabaña abandonada. El aire olía a leña húmeda y a pobreza, y el silencio que siguió fue más elocuente que cualquier explicación. No esperaba encontrar a nadie aquí, les dije, pero mi voz sonó extraña incluso para mí mismo. La mujer se incorporó lentamente, como un animal acorralado que evalúa si luchar o huir. Suscríbete al canal, porque creamos solo historias que realmente valen tu tiempo. Y tu suscripción asegura que no te pierdas ninguna. Comenta desde dónde nos sigues. Mi nombre es Diego Herrera, y hasta ese momento pensé que había hecho el negocio de mi vida. 3 meses de correspondencia con un abogado de la Ciudad de México, 200 pesos enviados por giro postal y la promesa de una cabaña con 10 hectáreas de tierra buena cerca de Guadalajara. El papel decía propiedad libre de gravámenes y ocupantes. El papel mentía. Había cabalgado durante 2 días desde mi rancho en Michoacán, llevando conmigo las escrituras recién firmadas y la esperanza de expandir mi negocio ganadero. A mis 35 años, había aprendido que la tierra buena y barata no existía, pero este negocio había parecido diferente. El abogado, don Esteban Morales, tenía reputación en los juzgados y sus referencias parecían sólidas. La cabaña se alzaba en un claro rodeado de robles, exactamente como la describía la correspondencia. Construida con vigas gruesas de pino y piedra del río, tenía el aspecto sólido de haber resistido muchos inviernos. Las 10 hectáreas se extendían hacia el sur, donde un arroyo marcaba el límite de la propiedad. Desde la distancia, todo parecía perfecto. Pero al acercarme, noté detalles inquietantes. Humo delgado salía de la chimenea. Ropa de mujer colgaba de una cuerda tendida entre 2 árboles. Un pequeño huerto mal cuidado se extendía detrás de la construcción, con plantas de frijol y chile que luchaban contra las malezas. Desmonté con cuidado, atando mi caballo a un poste que alguien había clavado recientemente. Mis botas hicieron crujir las hojas secas mientras me acercaba a la puerta. Toqué con los nudillos, esperando. No sabía qué esperar. La mujer que abrió no podía tener más de 25 años, pero sus ojos llevaban el peso de alguien que había vivido mucho más. Su cabello negro estaba recogido en una trenza despeinada, y su vestido, aunque limpio, mostraba remiendos en varios lugares. El bebé en sus brazos no podía tener más de 6 meses, y su llanto débil sugería hambre. «¿Señora?», pregunté, quitándome el sombrero por instinto. Ella no respondió inmediatamente. Sus ojos recorrieron mi rostro, mi ropa, el caballo detrás de mí. Los 2 niños que se escondían tras ella no podían tener más de 4 y 6 años. El mayor, un niño de cabello rizado, me observaba con una mezcla de curiosidad y recelo. «¿Es usted del gobierno?», preguntó finalmente. Su voz era suave pero firme, con el acento particular de la región central de México. «No, señora, soy Diego Herrera. Compré esta propiedad». Saqué las escrituras del bolsillo interior de mi chaqueta. «Tengo los papeles aquí». El color abandonó su rostro. Instintivamente retrocedió un paso, jalando a los niños consigo. «Eso es imposible», murmuró. Esta tierra no está en venta». «Me temo que sí lo estaba, señora. Pagué 200 pesos por la cabaña y las 10 hectáreas. Todo está registrado legalmente en Guadalajara». Le extendí los documentos, pero ella no los tomó. «200 pesos», repitió, como si las palabras fueran en un idioma extranjero. «Don Esteban, él no tenía derecho». La mención del abogado confirmó mis sospechas. Algo estaba terriblemente mal con esta transacción. «¿Conoce usted al licenciado Morales?», pregunté.
Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero las contuvo con determinación. Era el abogado de mi esposo, dijo finalmente. Cuando Miguel murió hace 8 meses, don Esteban se ofreció a ayudarme con los papeles de herencia. Dijo que todo estaría arreglado en unas semanas. El bebé siguió llorando y pude ver que la mujer luchaba entre atender al niño y continuar la conversación conmigo. El niño mayor tiró de su falda. «Mamá, tengo hambre», susurró, pero en el silencio de la tarde sus palabras sonaron como un grito. Miré alrededor de la cabaña. No había signos de comida reciente, no había gallinas en el patio, ni rastro de ganado. El huerto mostraba signos de abandono, como si ella hubiera perdido la esperanza de que las plantas crecieran. ¿Cuándo comieron por última vez? Pregunté, aunque temía la respuesta. Ella levantó la barbilla con orgullo. Eso no es asunto suyo, señor. Pero el estómago del niño de 4 años rugió audiblemente, respondiendo la pregunta por ella. En ese momento entendí que había comprado algo más que tierra. Había comprado el dolor de una familia, la traición de un abogado corrupto y un problema que no sabía cómo resolver. «Anana te carametero. Por favor», dije guardando las escrituras, «permíteme ayudar». La desconfianza en sus ojos se intensificó. «No necesito su caridad, señor Herrera». «No es caridad, es complicado». Me quité el sombrero y pasé una mano por mi cabello. «Mire, si realmente su esposo era el dueño original, entonces hay algo muy malo en esta venta. Pero estos niños necesitan comer ahora mientras resolvemos esto». El bebé siguió llorando y vi cómo ella lo mecía automáticamente, un movimiento que hablaba de noches sin dormir y desesperación silenciosa. «Mi caballo lleva provisiones», continué. «Al menos déjeme darles algo de comida mientras aclaramos esta situación». «¿Y luego qué?», preguntó. «Después de que comamos sus frijoles, ¿nos sacará a la fuerza?». Su pregunta me golpeó más fuerte de lo que esperaba. ¿Qué haría yo? Había pagado buenos dineros por esta propiedad, tenía las escrituras legales, y mis propios planes dependían de esta tierra. Pero mirando a estos niños hambrientos, las respuestas legales parecían brutalmente inadecuadas. «No lo sé», respondí honestamente. «Pero sé que no puedo quedarme aquí viendo morir de hambre a una familia». Algo cambió en su expresión. Quizás fue mi honestidad, o tal vez el llanto constante del bebé la estaba agotando, pero finalmente asintió. «Me llamo Isabel Restrepo», dijo. «Estos son mis hijos, Carlos, Ana y el bebé es Luis». «Isabel», repetí, sintiendo el peso del nombre. «¿Puedo traer la comida?». Ella se apartó de la puerta. En mis alforjas llevaba suficientes provisiones para 3 días. Carne seca, frijoles, tortillas envueltas en tela, queso de cabra y una botella de leche de vaca que había comprado esa mañana en el último pueblo. No era un banquete, pero era sustancioso. Mientras descargaba la comida, Isabel encendió el fuego en la cocina de leña. Sus movimientos eran eficientes, pero cuidadosos, como alguien acostumbrado a hacer rendir cada recurso al máximo. Los niños me observaban desde una distancia prudente, sus ojos siguiendo cada movimiento que hacía. «Carlos», le dijo Isabel al mayor, «ayuda al señor con las cosas». El niño se acercó tímidamente. «¿Es usted vaquero?», preguntó mirando mi sombrero y mis botas de montar. «Sí, algo así», respondí. «Tengo ganado en Michoacán». «Mi papá también tenía vacas», dijo Carlos, «pero se las llevaron cuando él murió». Isabel le dirigió una mirada sharp al niño, claramente incómoda con la revelación. «¿Se las llevaron?», pregunté casualmente, pretendiendo concentrarme en desatar mis alforjas. «Carlos, ve a lavar las manos», ordenó Isabel rápidamente. Pero el daño estaba hecho. Otra pieza del rompecabezas. El ganado de su esposo había desaparecido después de su muerte. En esta región eso significaba una de 2 cosas: deudas o robo. Mientras Isabel preparaba la comida con una habilidad que hablaba de años de experiencia cocinando con poco, yo observé la cabaña desde adentro.
Los muebles eran sólidos pero viejos. Una mesa de roble, 4 sillas desiguales, un aparador con platos astillados. En las paredes colgaban fotografías familiares y un crucifijo de madera tallada. Lo que más me llamó la atención fue la ausencia de objetos de valor. Ni joyas, ni adornos de plata, ni siquiera los implementos básicos que toda familia rural acumulaba con los años. Todo había sido vendido o empeñado. «Isabel», dije cuando puso un plato de frijoles refritos y carne delante de mí, «¿hace cuánto que no reciben ayuda de nadie?» Ella se sentó frente a mí con el bebé en brazos, quien finalmente había dejado de llorar después de tomar un poco de leche tibia. «Desde el funeral de Miguel», respondió. «Los primeros meses, algunos vecinos trajeron comida. Pero todos tienen sus propios problemas, y yo no quería ser una carga». «¿Y don Esteban? ¿No les enviaba dinero mientras arreglaba los papeles?» Su risa fue amarga. «Don Esteban dejó de contestar mis cartas hace 3 meses. La última vez que hablé con él, dijo que había complicaciones con la herencia, que necesitaba más tiempo». Carlos y Ana comían con la desesperación silenciosa de quienes han conocido el hambre real. No hablaban, no se quejaban, simplemente consumían cada bocado como si fuera el último. Eso me partió el corazón más que cualquier súplica. «Isabel, su esposo dejó testamento». «Claro que sí. Miguel era muy cuidadoso con esos asuntos. Don Esteban tiene todos los documentos». Hizo una pausa. «Al menos eso dice él». El puzzle se estaba armando y no me gustaba la imagen que emergía. Un abogado con acceso a testamentos y escrituras, una viuda vulnerable con propiedades valiosas y una venta legal que olía a fraude desde kilómetros de distancia. «¿Dónde están los documentos originales?», pregunté. «¿Los papeles de compra original de su esposo, el testamento, esas cosas?» Miguel los guardaba en una caja fuerte en el pueblo. Don Esteban dijo que era más seguro trasladarlos a su oficina mientras se arreglaba todo. «Por supuesto que sí». Esa noche insistí en dormir en el establo. Isabel había protestado, diciendo que podía usar la única cama mientras ella y los niños dormían en el suelo. Pero yo no estaba dispuesto a desplazar a una madre con hijos de su propio hogar. Además, necesitaba tiempo para pensar. El establo estaba en mejor condición de lo que esperaba. Las vigas eran sólidas y había suficiente paja limpia para hacer una cama tolerable. Mi caballo, Trueno, parecía contento con el nuevo refugio, pero yo no podía dormir. La situación era más compleja de lo que había imaginado inicialmente. Si Isabel decía la verdad y su historia tenía demasiados detalles específicos para ser inventada, entonces yo era el comprador inocente de una propiedad robada. Legalmente, mis escrituras podrían ser válidas, pero moralmente había una familia que dependía de esta tierra para sobrevivir. Peor aún, si don Esteban había estafado a Isabel, probablemente no era su primera víctima. Los abogados corruptos rara vez se limitaban a un solo crimen. Alrededor de medianoche escuché pasos fuera del establo. Silenciosamente tomé mi pistola y me acerqué a la puerta. Una figura pequeña estaba parada junto al corral. «Carlos», susurré. El niño se sobresaltó, pero luego se acercó lentamente. «No puedo dormir», dijo. «Extraño a mi papá». Guardé el arma y me senté en un banco de ordeño, indicándole que se acercara. «¿Cómo era tu padre?» «Era muy grande, más grande que usted, señor Diego. Y tenía manos fuertes». Carlos extendió sus propias manitas. «Decía que yo tendría manos como las suyas cuando creciera». «¿Qué pasó con él?» El niño miró hacia la cabaña, asegurándose de que su madre no pudiera oírnos. «Se enfermó muy rápido. Primero dijo que le dolía el estómago, luego empezó a vomitar sangre. Mamá trajo al doctor del pueblo, pero papá siguió empeorando. El doctor dijo que tenía. Dijo que era el cólera, pero...» Carlos bajó la voz aún más. «Yo escuché a mamá hablando con la señora Esperanza. Ella dijo que el cólera no funciona así,
Dijo que papá había estado bien en la mañana jugando conmigo en el corral. Un escalofrío me recorrió la espalda. Envenenamiento. En esta región, donde las disputas por la tierra se resolvían frecuentemente con violencia, no era una posibilidad descabellada. Carlos, ¿tu padre tenía enemigos? El niño pensó cuidadosamente antes de responder. Había un hombre que siempre venía a hablar con papá. Se enojaban mucho. Mamá nos mandaba adentro cuando él llegaba. ¿Recuerdas cómo se llamaba? Don Esteban. El nombre me golpeó como un puño en el estómago. El abogado no era solo el ejecutor del testamento. Había tenido conflictos con Miguel antes de su muerte. ¿De qué discutían? No sé, pero una vez escuché a papá gritarle: «Nunca venderé, aunque me mates». Carlos me miró con ojos demasiado viejos para su edad. Una semana después, papá estaba muerto. Regresé al niño a la cabaña y me quedé despierto el resto de la noche, armando las piezas de lo que comenzaba a parecer un asesinato. Si Miguel había sido envenenado por negarse a vender su tierra, entonces don Esteban no solo era un estafador, sino un asesino. Y yo, sin saberlo, había comprado la evidencia de su crimen, pero necesitaba pruebas. Las sospechas de un niño de 6 años no serían suficientes ante un juez, especialmente contra un abogado respetado. Al amanecer, había tomado una decisión que cambiaría mi vida para siempre. Isabel estaba despierta cuando salí del establo, amamantando al bebé junto al fuego mientras preparaba café con los granos que yo había traído. «Buenos días», dijo, sin levantar la vista. «Isabel, necesito ir al pueblo hoy, a hablar con don Esteban». Ahora sí me miró, con alarma evidente en sus ojos. «No, señor Diego, ese hombre es peligroso». «¿Peligroso cómo?». Ella miró hacia donde dormían Carlos y Ana, asegurándose de que no pudieran oírnos. «Miguel no murió de cólera», susurró. «Yo lo sé, aunque no pueda probarlo». «¿Qué crees que pasó?». «Creo que don Esteban lo mató cuando Miguel se negó a vender la tierra». Sus palabras confirmaron mis peores sospechas. «Y creo que si usted va allá haciendo preguntas, podría terminar igual». «Entonces, ¿qué sugieres?». «Que me quede aquí para siempre, pretendiendo que nada de esto pasó. Sugiero que tome sus escrituras, venda la propiedad a alguien más, y se olvide de todo esto». «¿Y ustedes? ¿Qué pasará con tu familia?». Ella no tenía respuesta para eso, y ambos lo sabíamos. «Isabel», dije sentándome frente a ella, «no puedo irme sabiendo lo que sé, y no puedo quedarme sin entender completamente lo que pasó aquí». «¿Por qué?», preguntó. «¿Por qué le importa lo que nos pase?». Era una pregunta justa y merecía una respuesta honesta. Porque cuando era niño, vi a mi propio padre luchar contra hombres poderosos que querían quitarnos nuestras tierras. Él perdió, y mi familia terminó sin nada. Juré que cuando fuera adulto, nunca sería el tipo de hombre que aplasta a los más débiles. Isabel me estudió durante un largo momento, como si tratara de determinar si mis palabras eran sinceras. «Si va al pueblo», dijo finalmente, «vaya con cuidado. Don Esteban tiene amigos en lugares importantes». «¿Qué tipo de amigos?». «El juez, el jefe de policía, algunos comerciantes ricos». Miguel decía que don Esteban sabía demasiados secretos como para que alguien se atreviera a enfrentarlo. Eso explicaba cómo había logrado realizar una venta fraudulenta sin consecuencias. En pueblos pequeños, la corrupción funcionaba como una telaraña. Todos estaban conectados, todos se protegían mutuamente. «¿Hay alguien en el pueblo en quien confíes?», pregunté. «Padre Francisco, el cura de la iglesia. Él ofició la misa funeral de Miguel. Es un buen hombre, pero…». Se encogió de hombros. «¿Qué puede hacer un sacerdote contra un abogado?». «Más de lo que piensas, si tiene la información correcta». Después del desayuno, preparé mi caballo para el viaje. El pueblo estaba a 4 horas de cabalgata, lo que significaba que podría estar de vuelta antes del anochecer si todo salía bien. Si no salía bien… Bueno, prefería no pensar en esa posibilidad. Carlos se acercó mientras ajustaba la silla de trueno. «¿Va a volver, señor Diego?».
Por supuesto que voy a volver. ¿Lo promete? La pregunta me detuvo en seco. En 6 años de vida, este niño había perdido a su padre y había visto cómo su mundo se desmoronaba. Las promesas de los adultos probablemente no significaban mucho para él. Te prometo que voy a hacer todo lo posible por volver, dije. Y te prometo que voy a hacer todo lo que pueda para ayudar a tu familia. Pareció satisfecho con esa respuesta. El camino al pueblo me dio tiempo para planear mi estrategia. No podía llegar directamente acusando a don Esteban de asesinato y fraude. Necesitaba ser más sutil, recopilar información, tal vez encontrar otros casos similares. El pueblo de San Rafael era típico de la región. Una plaza central rodeada por una iglesia, el ayuntamiento y varias casas de comercio. La oficina de don Esteban estaba en una esquina prominente, un edificio de 2 pisos con balcones de hierro forjado y una placa dorada que proclamaba «Licenciado Esteban Morales, abogado y notario». Decidí empezar con el padre Francisco. La iglesia de San Rafael era una construcción colonial modesta pero bien mantenida. Encontré al cura en el jardín trasero cuidando un pequeño huerto de verduras. «Padre Francisco», me acerqué quitándome el sombrero. «Sí, hijo mío. ¿En qué puedo ayudarlo?» «Me llamo Diego Herrera. Quisiera hablarle sobre la familia Restrepo». Su expresión cambió inmediatamente, mezclando sorpresa con preocupación. «Isabel y los niños. ¿Están bien? ¿Están sobreviviendo? Padre, ¿podríamos hablar en privado?» Me condujo a una pequeña oficina dentro de la iglesia, decorada simplemente con un crucifijo y algunos libros religiosos. «¿Cómo está Isabel?», preguntó antes de que pudiera hablar. «He estado preocupado por ella, pero cada vez que envío a alguien a verificar, ella dice que está bien». «No está bien, padre. Ella y los niños están pasando hambre. Ayer comieron por primera vez en varios días». El dolor en su rostro era genuino. Lo sabía. Sabía que estaba mintiendo por orgullo. «¿Cómo la encontró usted?» Le expliqué la situación. Mi compra de la propiedad, el encuentro con Isabel, las contradicciones evidentes en la documentación. «Padre», concluí, «creo que don Esteban defraudó a Isabel y posiblemente hizo algo peor». «¿Qué quiere decir con algo peor? ¿Usted realmente cree que Miguel murió de cólera?» El sacerdote se quedó en silencio durante un largo momento, claramente luchando con algún conflicto interno. «Hijo mío», dijo finalmente, «hay cosas que no puedo decir, secretos que escuché en confesión». «No le pido que viole el secreto de confesión, padre. Solo le pido su opinión personal». «Mi opinión personal es que Miguel Restrepo era un hombre sano, que murió demasiado rápidamente y de manera demasiado conveniente para ciertos intereses. Era la confirmación que necesitaba. ¿Conoce a otras familias que hayan perdido tierras bajo circunstancias similares? Los Mendoza, hace 2 años. El viejo Aurelio murió repentinamente después de negarse a vender su rancho a un comprador que don Esteban representaba. Los herederos vendieron dentro de un mes. Y los Vázquez, escuché en el camino que perdieron su propiedad el año pasado. Exacto. El padre fue accidentalmente pisoteado por su propio caballo después de una discusión pública con don Esteban sobre límites de tierra. El patrón era claro y aterrador. Don Esteban había perfeccionado un sistema: identificar propiedades valiosas, eliminar a los propietarios que se negaran a vender y luego manipular las herencias para beneficio propio. Padre, ¿estaría dispuesto a testificar sobre esto si fuera necesario? ¿Ante quién? ¿El juez Ramírez? ¿El comandante Delgado? Hijo mío, todos están en el bolsillo de don Esteban. ¿Entonces no hay justicia en este pueblo? La justicia de Dios llegará cuando Él lo decida, pero la justicia humana... Se encogió de hombros tristemente. Salí de la iglesia con más información, pero también con menos esperanzas. Si el sistema legal local estaba completamente corrupto, ¿cómo podría proteger a Isabel y castigar a los culpables?
La respuesta llegó cuando decidí hacer una visita no anunciada a la oficina de don Esteban Morales. Burns, la recepcionista de don Esteban era una mujer mayor con anteojos gruesos y una expresión permanentemente disgustada. Me miró de arriba abajo cuando entré, claramente evaluando mi ropa de trabajo y decidiendo que no era suficientemente importante para su tiempo. ¿En qué puedo ayudarlo?, preguntó con un tono que sugería que prefería no ayudarme en absoluto. Necesito hablar con el licenciado Morales sobre una transacción de propiedad. ¿Tiene cita? No, pero es urgente. Se trata de la propiedad Restrepo. La mención del nombre causó una reacción inmediata. La mujer se enderezó y me observó con nuevo interés. ¿Su nombre? Diego Herrera. Desapareció en la oficina interior y escuché voces bajas. Después de unos minutos, regresó. El licenciado lo verá ahora. Don Esteban Morales era exactamente lo que había imaginado. Un hombre de unos 50 años, bien vestido, con la clase de sonrisa que no llegaba a los ojos y la postura de alguien acostumbrado a estar en control. «Señor Herrera», exclamó levantándose de su escritorio elegante, «qué placer conocerlo finalmente en persona. ¿Cómo encontró la propiedad?» «Todo en orden». Su entusiasmo parecía genuino, pero yo había aprendido a desconfiar de los hombres que sonreían demasiado. «Bueno, licenciado, es precisamente de eso de lo que quería hablar. Por favor, siéntese. ¿Café? ¿Algo más fuerte?» Su hospitalidad era profesional, pero excesiva. «Gracias, no, licenciado. Cuando llegué a la propiedad ayer, me encontré con una situación inesperada». «¿Oh?» Su sonrisa se tensó ligeramente. «Había una mujer viviendo allí, Isabel Restrepo. Dice ser la viuda del propietario original». «Ah, sí. Pobre mujer. Una situación muy trágica». Don Esteban regresó a su silla, juntando las manos sobre el escritorio. «Su esposo murió sin testamento, ¿sabe? Muy irresponsable de su parte. Dejó a la familia en una situación legal muy complicada. Ella dice que sí había testamento. Me temo que está confundida. El dolor puede hacer que la gente recuerde cosas que nunca existieron». Su tono era condescendiente, como si hablara de un niño confundido. «¿Y el ganado que desapareció después de la muerte de Miguel?» Ahora su sonrisa desapareció completamente. «Señor Herrera, ¿exactamente qué está sugiriendo?» «No estoy sugiriendo nada, licenciado. Solo trato de entender la situación completa. ¿Ve usted? Compré esta propiedad creyendo que estaba libre de ocupantes. Y lo está. La señora Restrepo no tiene derechos legales sobre esa tierra. Si quiere, puedo enviar al alguacil para que la desaloje». La facilidad con la que ofreció expulsar a una madre con 3 hijos me revolvió el estómago. «Eso no será necesario por ahora, pero me gustaría ver todos los documentos relacionados con la propiedad original». «¿Para qué?» «Para mi tranquilidad. Como comprará, quiero estar seguro de que mi inversión está protegida». Don Esteban se levantó y caminó hacia una ventana que daba a la plaza. «Señor Herrera, comprendo su preocupación, pero le aseguro que todo está perfectamente legal. Usted tiene las escrituras, el registro está completo, y los 200 pesos fueron un precio muy justo». «¿Muy justo para quién?» Se volvió para mirarme, y por primera vez vi algo peligroso en sus ojos. «Para usted, por supuesto. Esa propiedad vale al menos 500 pesos en el mercado actual». «Entonces, ¿por qué se vendió tan barato?» «Porque había complicaciones. La viuda estaba desesperada, había deudas que pagar. Yo simplemente facilité una transacción que benefició a todas las partes». «¿Incluyendo a usted?» «Por supuesto. Soy un hombre de negocios, señor Herrera, no una organización de caridad». Su honestidad sobre su propio beneficio era sorprendente, pero también reveladora. No se molestaba en fingir altruismo. «Licenciado, ¿estaría dispuesto a mostrarme los documentos originales solo para satisfacer mi curiosidad?» «Me temo que eso no es posible.
Los archivos están sellados por orden del juzgado mientras se resuelven algunos asuntos fiscales menores. ¿Qué tipo de asuntos fiscales? Nada que lo afecte a usted directamente, impuestos atrasados, ese tipo de cosas. Cada respuesta generaba más preguntas, y don Esteban claramente se estaba impacientando con mi insistencia. «Señor Herrera», dijo, regresando a su escritorio, «¿puedo ser franco con usted? Por favor. Usted hizo una compra legal de una propiedad que se ofrecía legítimamente en venta. Todo está documentado apropiadamente. Lo que le sugiero es que disfrute de su nueva propiedad y no se complique la vida con situaciones que no puede entender completamente. La amenaza era sutil, pero inequívoca. ¿Y si prefiero entender esas situaciones? Entonces podría encontrarse con complicaciones innecesarias. Este es un pueblo pequeño, señor Herrera. Las personas que hacen demasiadas preguntas incómodas a veces descubren que la vida aquí puede volverse difícil. Ahora la amenaza no era nada sutil. Me levanté lentamente. Muchas gracias por su tiempo, licenciado. Ha sido muy educativo. Espero que nuestros caminos no necesiten cruzarse nuevamente, señor Herrera. Oh, estoy seguro de que lo harán. Salí de su oficina sabiendo dos cosas con certeza. Don Esteban era culpable de todo lo que sospechaba y más, y acababa de convertirme en su próximo problema. El viaje de regreso a la cabaña me dio tiempo para procesar lo que había aprendido y planear mi siguiente movimiento. Don Esteban había sido arrogante, demasiado seguro de su posición. Esa confianza excesiva podría ser su debilidad, pero también era claro que enfrentarme a él directamente sería suicida. Tenía demasiado poder local, demasiadas conexiones. Necesitaba una estrategia diferente. El sol se estaba poniendo cuando llegué de vuelta a la cabaña. El humo salía de la chimenea y pude ver luz de velas en las ventanas. Se veía como un hogar, no como una propiedad disputada. Isabel salió a recibirme, con evidente alivio en su rostro. «¿Cómo fue?», preguntó mientras yo descargaba a trueno. «Complicado». Don Esteban confirmó mis peores sospechas, pero de manera muy educada. «¿Lo enfrentó directamente?». «Más o menos. Él trató de ser intimidante. Yo traté de parecer más estúpido de lo que soy». Una sonrisa pequeña cruzó su rostro. «¿Funcionó?». «Eso espero». «Isabel, necesito hacerle algunas preguntas difíciles sobre Miguel y sobre lo que pasó antes de su muerte». Entramos a la cabaña, donde Carlos y Ana jugaban con unos palitos junto al fuego, mientras el bebé dormía en una canasta improvisada. Se veía como una escena doméstica normal, excepto por la tensión subyacente que todos sentíamos. «¿Qué quieres saber?», preguntó Isabel sirviendo café. «Todo, empezando por cuando don Esteban comenzó a presionar a Miguel para vender». Isabel se sentó frente a mí, organizando sus pensamientos. «Empezó hace 1 año y medio, tal vez 2 años. Al principio fueron visitas casuales, aparentemente amistosas. Don Esteban decía que tenía un cliente interesado en comprar tierra para ganado y que Miguel tenía exactamente lo que buscaban. ¿Miguel mostró algún interés? Por supuesto que no. Esta tierra había estado en su familia por 3 generaciones. Su abuelo la compró al gobierno después de la Revolución. Miguel decía que la única manera de sacarle la tierra era matándolo. Las palabras colgaron en el aire como una profecía cumplida. ¿Cómo reaccionó don Esteban cuando Miguel se negó? Al principio cortés. Piénselo, no hay prisa. Pero las visitas se volvieron más frecuentes, más insistentes. Empezó a sugerir que Miguel no entendía el valor real de su tierra, que podría estar perdiendo una oportunidad única. ¿Y cuándo se volvieron las cosas realmente hostiles? Isabel miró hacia los niños, asegurándose de que estuvieran distraídos con su juego. Hace unos 8 meses, don Esteban vino con documentos. Dijo que había encontrado irregularidades en el título original de la tierra, problemas que podrían resultar en la pérdida total de la propiedad sin compensación. ¿Qué tipo de irregularidades? Supuestamente,
el abuelo de Miguel, nunca había completado apropiadamente los trámites de transferencia después de comprar la tierra al gobierno. Don Esteban dijo que técnicamente la propiedad todavía pertenecía al Estado. Era una táctica clásica de extorsión legal, crear problemas técnicos que solo el abogado corrupto podía resolver por un precio. ¿Miguel creyó esas acusaciones? Por supuesto que no. Él tenía todos los documentos originales, incluyendo los recibos de pago y las transferencias oficiales. Pero don Esteban insistió en que los documentos eran insuficientes según nuevas interpretaciones legales. Y la solución propuesta: vender inmediatamente a su cliente, quien estaría dispuesto a asumir todos los riesgos legales y pagar un precio justo por la tierra considerando las complicaciones. ¿Cuánto ofrecía? 100 pesos por toda la propiedad. Era ridículo. Incluso yo, que no conocía bien los precios locales, había pagado 200 pesos por la misma tierra, y don Esteban había admitido que valía 500. ¿Qué hizo Miguel? Se enfureció. Le dijo a don Esteban que sabía exactamente lo que estaba tratando de hacer y que nunca vendería sin importar las consecuencias. Y después de esa confrontación, Miguel empezó a sentirse mal. Al principio pensamos que era el estrés, la preocupación por los problemas legales, pero empeoró rápidamente. Isabel, necesito que sea muy específica sobre los síntomas de Miguel. Podría ser importante. Ella cerró los ojos, claramente reviviendo recuerdos dolorosos. Comenzó con dolor de estómago severo, como cólicos, luego náuseas constantes. No podía retener comida. Después vinieron los vómitos con sangre, diarrea, fiebre alta. ¿Cuánto tiempo duró desde los primeros síntomas hasta 4 días? 4 días de agonía. Los síntomas eran consistentes con envenenamiento por arsénico o alguna otra sustancia tóxica. El cólera, como había sospechado, tenía un patrón diferente. El doctor hizo algún tipo de examen después de la muerte. Dijo que no era necesario, que el cólera era obvio y que había que enterrar el cuerpo rápidamente para prevenir contagio. Conveniente para los asesinos, si mis sospechas eran correctas. Isabel, ¿Miguel comió o bebió algo inusual durante esos días antes de enfermarse? Ella pensó cuidadosamente. Don Esteban había venido a visitarlo 2 días antes de que comenzaran los síntomas. Trajo una botella de tequila. Dijo que quería hacer las paces después de su discusión. Miguel bebió el tequila. Solo un trago para ser cortés. Dijo que sabía raro, demasiado dulce. Guardó la botella para servir a otros huéspedes. ¿Qué pasó con esa botella? Después del funeral, cuando estaba limpiando, la tiré. No quería recordatorios de... Su voz se quebró. La evidencia física había desaparecido, pero el patrón estaba claro. Don Esteban había envenenado a Miguel cuando las amenazas legales fallaron. Isabel, dije suavemente, creo que tienes razón sobre lo que pasó con Miguel, y creo que puedo probarlo. Nah. ¿Cómo? Preguntó Isabel con esperanza y temor mezclados en su voz. Don Esteban comete este tipo de crímenes porque piensa que es demasiado inteligente para ser atrapado, pero los hombres arrogantes cometen errores. ¿Qué tipo de errores? Por ejemplo, él vendió esta propiedad por 200 pesos cuando acababa de decir que valía 500. Eso significa que está desesperado por dinero o que tiene otros motivos para deshacerse de la propiedad rápidamente. Isabel asintió lentamente. Miguel siempre decía que los hombres corruptos eventualmente se traicionan a sí mismos. Exacto. Y hay algo más. Si don Esteban ha hecho esto antes, entonces hay un patrón. Los patrones se pueden probar, pero el padre Francisco dijo que no hay justicia en este pueblo. El padre Francisco tiene razón sobre la justicia local, pero hay otras autoridades más altas que podrían estar interesadas en un abogado que asesina a sus clientes. ¿Como quién? El gobierno federal tiene investigadores especiales para casos de corrupción judicial.
Y si puedo demostrar que don Esteban está matando gente para robar tierra, eso va más allá de la jurisdicción local. Isabel me estudió cuidadosamente. ¿Por qué está dispuesto a arriesgar tanto por nosotros? Usted apenas nos conoce. Era una pregunta justa que merecía una respuesta honesta, porque cuando era niño vi lo que pasa cuando los poderosos aplastan a los débiles sin consecuencias. Mi padre perdió todo porque no tuvo a nadie que lo defendiera. Hice una pausa mirando a Carlos y Ana jugando inocentemente. Estos niños merecen algo mejor. ¿Y si falla? Si don Esteban es demasiado poderoso, entonces al menos habremos intentado. Y tal vez, solo tal vez, alguien más continuará la lucha. Esa noche, después de que los niños se durmieron, Isabel y yo planificamos nuestra estrategia. Necesitábamos evidencia concreta, no solo sospechas, y necesitábamos contactar a alguien fuera del círculo de corrupción local. «Hay algo que no le dije antes», murmuró Isabel mientras avivaba el fuego. «¿Qué?» Después del funeral encontré algunos papeles escondidos en el establo. Miguel los había guardado allí, en una lata enterrada bajo las vigas. Mi corazón se aceleró. ¿Qué tipo de papeles? Copias del testamento original, recibos de compra de ganado, correspondencia con don Esteban. Hizo una pausa. Y una carta que Miguel me escribió pero que nunca me dio. ¿Una carta? La escribió cuando don Esteban empezó con las amenazas legales. Explicaba todo lo que estaba pasando por si algo le sucedía. Isabel, ¿dónde están esos documentos ahora? Enterrados en el mismo lugar. No me atreví a sacarlos después de que don Esteban empezó a visitarme, preguntando sobre los efectos personales de Miguel. Tenemos que recuperarlos esta noche. ¿Por qué esta noche? Porque don Esteban sabe que estuve haciendo preguntas hoy. Si sospecha que hay documentos escondidos, podría mandar a alguien a buscarlos. Isabel asintió, comprendiendo la urgencia. Una hora después, estábamos en el establo con una lámpara de aceite y una pala. Isabel me guió hasta una esquina, donde las vigas se unían con el suelo de tierra. «Aquí», dijo, señalando un lugar que parecía idéntico al resto del suelo. Comencé a cavar. A unos 2 pies de profundidad, mi pala golpeó algo metálico, una lata grande de galletas, sellada con cera. Dentro encontramos un tesoro de evidencias. El testamento original de Miguel, que claramente dejaba toda su propiedad a Isabel y sus hijos. Recibos que mostraban que Miguel había pagado todos los impuestos y documentos al día. Cartas de don Esteban que comenzaban cordialmente pero se volvían progresivamente más amenazantes. Y finalmente, la carta de Miguel a Isabel. «Mi querida esposa, si estás leyendo esto, significa que mis peores temores se han hecho realidad. Don Esteban Morales no es solo un abogado corrupto, es un hombre peligroso que creo que es capaz de asesinato para conseguir lo que quiere. Ha amenazado con quitarnos la tierra usando mentiras legales, y cuando me negué, sus amenazas se volvieron más directas. Si algo me pasa, no confíes en él, no aceptes su ayuda, y protege a nuestros hijos. La verdad está en estos documentos. Algún día, espero, alguien los usará para dar justicia». La carta estaba fechada 2 semanas antes de la muerte de Miguel. «Isabel», dije mirando los documentos a la luz parpadeante, «creo que tenemos suficiente para hacer caer a don Esteban». Pero mientras hablaba, escuché algo que hizo que se me helara la sangre, el sonido de caballos acercándose en la noche. «¡Nati!». «Apaga la lámpara», susurré urgentemente. Isabel obedeció inmediatamente, sumergiendo el establo en oscuridad total. Los sonidos de caballos se acercaron más y pude escuchar voces bajas de hombres. «¿Cuántos caballos?», murmuré al oído de Isabel. «3, tal vez 4», respondió apenas audiblemente. Silenciosamente, guardé los documentos en la lata y la escondí debajo de la paja. Luego tomé mi pistola y me moví hacia la puerta del establo, tratando de evaluar la situación.
A través de las rendijas entre las tablas de madera pude ver figuras oscuras rodeando la cabaña. Uno de los hombres llevaba una antorcha, proporcionando suficiente luz para revelar que llevaban armas. «¡Isabel!», gritó una voz que reconocí inmediatamente como la de don Esteban. «Sabemos que estás despierta. Queremos hablar contigo». Isabel se movió hacia mí en la oscuridad, su respiración rápida y asustada. «¿Por qué trajiste hombres armados si solo quieres hablar?», grité desde el establo. Hubo un momento de silencio, luego la voz de don Esteban, ahora más tensa. «Señor Herrera, esto no tiene que ver con usted. Esta es una cuestión legal relacionada con la propiedad». «Es mi propiedad ahora, licenciado. Creo que tengo derecho a estar involucrado. Su título puede tener complicaciones que podemos resolver de manera amigable». Traducción. Habían venido a matarnos a todos y reclamar que había sido un accidente o defensa propia. «¿Qué tipo de complicaciones?», pregunté, tratando de ganar tiempo mientras pensaba en nuestras opciones. «Parece que los documentos originales que usted recibió fueron incompletos. Hay aspectos de la herencia Restrepo que no se resolvieron adecuadamente». Isabel se acercó a mi oído. «Los niños están durmiendo en la cabaña», susurró desesperadamente. Esa información cambió todo. No podíamos permitir que esto se convirtiera en un tiroteo con Carlos, Ana y el bebé en el medio. «Licenciado», grité, «¿por qué no hablamos esto mañana en su oficina como gente civilizada? Me temo que el asunto es demasiado urgente para esperar». Vi movimiento cerca de la cabaña. Uno de los hombres se estaba acercando a la puerta principal. «Isabel, hay otra salida del establo. Una ventana pequeña en la parte de atrás, pero tendríamos que dejar. Los documentos están seguros donde los pusimos. Lo importante ahora es mantener vivos a tus hijos». Tomamos la decisión de salir por la ventana trasera y tratar de llegar a la cabaña sin ser detectados. Era arriesgado, pero quedarnos en el establo significaba quedar atrapados. La ventana era pequeña, apenas lo suficientemente grande para que pasáramos uno por vez. Yo salí primero, luego ayudé a Isabel. Podíamos escuchar voces más fuertes ahora y el sonido de alguien golpeando la puerta de la cabaña. «¡Isabel! ¡Abre la puerta! ¡Solo queremos hablar!». La voz de don Esteban sonaba cada vez más impaciente. Nos movimos silenciosamente hacia la cabaña, manteniéndonos en las sombras. Mi plan era entrar por la ventana de la parte trasera y despertar a los niños sin alertar a los hombres afuera. Pero cuando llegamos a la ventana trasera de la cabaña, escuchamos algo que nos heló el alma. El llanto del bebé Luis, claramente despertado por el ruido. «¡Mamá!». La voz asustada de Carlos llegó desde adentro. «Ya vieron que hay niños adentro», murmuró uno de los hombres de don Esteban. «No importa», respondió la voz del abogado. «Esto tiene que terminar esta noche». Isabel me agarró el brazo con desesperación. Sus hijos estaban adentro con hombres armados afuera, y nosotros estábamos escondidos en la oscuridad como criminales. «¿Diego?». La voz de Carlos sonó más fuerte, más asustada. Los hombres también la escucharon. «El niño está llamando a alguien», dijo una de las voces desconocidas. «¿Diego?», repitió don Esteban pensativamente. «Interesante. Señor Herrera, parece que ya es parte de esta familia. Eso hace que las cosas sean más complicadas». Entendí lo que estaba implicando. Si nos mataban a Isabel y a mí, también tendrían que silenciar a los niños, porque Carlos podría identificar a don Esteban como el hombre que había visitado a su padre. «¡Mamá! ¡Diego!». Ahora Carlos sonaba francamente aterrorizado. No podía soportarlo más. Estos niños habían perdido a su padre, habían pasado meses con hambre, y ahora estaban solos y asustados mientras hombres armados rondaban su hogar. «Isabel», susurré, «cuando yo diga ahora, corre hacia la puerta principal gritando. Hará que todos se concentren en ti y yo podré entrar por la ventana trasera». «No, es demasiado peligroso». «Es la única manera de proteger a tus hijos».
Antes de que pudiera protestar más, grité hacia la parte delantera de la cabaña. «¡Don Esteban! ¡Tengo una propuesta para usted!» «Escuchando», respondió don Esteban. «Usted quiere esta propiedad y yo quiero resolver esto sin violencia. ¿Por qué no hacemos un nuevo trato?» «¿Qué tipo de trato?» «Yo le devuelvo las escrituras, usted me devuelve mis 200 pesos y nos vamos todos en paz». Hubo una pausa, probablemente mientras don Esteban consideraba si esta solución podría funcionar. «¿Y la señora Restrepo?» «Ella puede irse con sus hijos, buscar una nueva vida en otro lugar. ¿Cómo sé que no van a crear problemas después?» «Ah, porque estaremos demasiado lejos para ser un problema». Isabel me miraba con horror, claramente pensando que realmente estaba dispuesto a abandonarla. «Es una propuesta interesante», dijo don Esteban, «pero tengo una contrapropuesta». «¿Cuál?» «Ustedes dos salen con las manos arriba, hablamos cara a cara y tal vez podamos llegar a un acuerdo». Era una trampa obvia, pero también una oportunidad. «¿Y los niños?» «Los niños se quedan adentro, seguros y cálidos, mientras los adultos resolvemos asuntos de adultos». Isabel susurró urgentemente en mi oído. «No puede confiar en él». «Lo sé», susurré de vuelta, «pero si salgo todos sus hombres se concentrarán en mí. Tú podrás entrar por la ventana y sacar a los niños». «¿Y luego qué?» «Luego corres hacia el pueblo y buscas ayuda». «No voy a dejarlo solo». «No me estás dejando solo, me estás salvando la vida salvando a tus hijos». Antes de que pudiera protestar más, me incorporé. «Muy bien, don Esteban, voy a salir, pero quiero su palabra de que no dispararán. Tiene mi palabra como caballero». La palabra de un asesino no valía nada, pero al menos me daba unos segundos. «Isabel se queda adentro con los niños». «Aceptado». Me dirigí hacia la esquina de la cabaña, donde podía ser visto, pero también tenía cierta protección. Isabel se movió silenciosamente hacia la ventana trasera. Cuando aparecí con las manos levantadas, pude ver la situación claramente por primera vez. Don Esteban estaba acompañado por 3 hombres armados, todos con pistolas desenfundadas. Estaban posicionados para tener múltiples ángulos de tiro hacia donde yo estaba. «Señor Herrera». Don Esteban sonaba casi jovial. «Qué bueno verlo otra vez tan pronto». «Licenciado, ¿podríamos mantener esto civilizado?» «Por supuesto. Como dije, solo queremos resolver algunas complicaciones legales». «¿Qué tipo de complicaciones requieren hombres armados a medianoche?» «El tipo que involucra personas que hacen demasiadas preguntas incómodas en el pueblo». Ya no pretendía que esto fuera una visita legal amistosa. «¿Cómo los Mendoza? ¿Los Vázquez?» Su sonrisa se desvaneció completamente. «Veo que ha estado muy ocupado investigando. Lo suficientemente ocupado para entender lo que realmente está pasando aquí». «¿Y qué está pasando aquí, según su entendimiento?» «Usted mata a propietarios de tierras que se niegan a vender. Luego manipula los documentos de herencia para apropiarse de sus propiedades». «Esa es una acusación muy seria, señor Herrera. ¿Tiene alguna prueba?» «Suficiente». «¿Dónde?» Era la pregunta que había estado esperando. Si don Esteban creía que las pruebas estaban escondidas en algún lugar que él podía alcanzar, podría mantenerme vivo hasta encontrarlas. En lugar seguro, no tan seguro como usted piensa. Uno de sus hombres se acercó y me susurró algo al oído. Don Esteban asintió. «Señor Herrera, mi asociado acaba de informarme que encontró algunas marcas interesantes en la tierra del establo, como si alguien hubiera estado cavando recientemente». Mi sangre se heló. Habían encontrado donde habíamos desenterrado los documentos. «No sé de qué habla. Por favor, no me insulte fingiendo ignorancia. ¿Qué encontraron ustedes enterrado allí?» Antes de que pudiera responder, escuché algo que me dio esperanza. El sonido de la ventana trasera abriéndose silenciosamente. Isabel estaba sacando a los niños. «Encontramos la verdad», dije, tratando de mantener la atención de don Esteban en mí. «¿Qué verdad específicamente?»
que usted envenenó a Miguel Restrepo cuando él se negó a vender su tierra. Don Esteban se rió, pero era una risa sin humor. ¿Envenenar? Señor Herrera, Miguel Restrepo murió de cólera. Hay un certificado de defunción oficial, firmado por un doctor que usted controla. ¿Controlo? Esa es una palabra muy fuerte. ¿Prefiere soborna? Su paciencia finalmente se agotó. Suficiente. Ramón, ve a buscar lo que sea que encontraron en el establo. Pablo, revisa la cabaña para asegurarte de que la mujer y los niños no se escapen. ¡No! Si Pablo entraba a la cabaña ahora, encontraría a Isabel tratando de sacar a los niños por la ventana. ¡Espere!, grité. «Hagamos ese trato que mencioné». «Ya es demasiado tarde para tratos, señor Herrera». Pablo se dirigió hacia la puerta de la cabaña. No tenía opción. Si Pablo entraba a la cabaña, encontraría a Isabel y los niños en su escape más vulnerable. Tenía que crear una distracción lo suficientemente dramática como para detenerlo. «Los documentos no están en el establo», grité. Pablo se detuvo en la puerta, volteando hacia don Esteban. «¿Qué?», preguntó el abogado. «Dije que los documentos no están enterrados en el establo». Eso era solo una distracción. «Entonces, ¿dónde están?» «En el pueblo. Los dejé con alguien de confianza antes de venir aquí esta noche». Don Esteban me estudió cuidadosamente, tratando de determinar si estaba mintiendo. «¿Con quién?» «Con alguien que los llevará a las autoridades federales si algo me pasa a mí o a esta familia». «¿Quién?», repitió, más agresivamente. «El padre Francisco». Era una mentira, pero era creíble. El sacerdote había mostrado preocupación genuina por Isabel y los niños, y era una de las pocas personas en el pueblo que parecía estar fuera del círculo de corrupción de don Esteban. «Está mintiendo», dijo uno de los hombres armados. «Tal vez», admitió don Esteban, «pero no podemos arriesgarnos». Se dirigió a Pablo. «Ve al pueblo, despierta al padre. Si tiene documentos, tráelos. Si no los tiene», hizo un gesto que claramente significaba que el sacerdote debería morir. «¿Y nosotros?», preguntó Ramón. «Esperamos aquí hasta que Pablo regrese». Era exactamente lo que necesitaba. Tiempo. Pablo tardaría al menos 1 hora en llegar al pueblo, despertar al padre Francisco, descubrir que no tenía documentos y regresar. Eso le daría a Isabel tiempo suficiente para sacar a los niños y posiblemente buscar ayuda. «¿Le parece bien esperando, señor Herrera?», preguntó don Esteban con sarcasmo. «No parece que tenga opción». «Exacto, pero para hacer la espera más cómoda, ¿por qué no me dice exactamente qué documentos encontraron?» Si iba a mantenerlo hablando, necesitaba darle información suficiente para mantener su interés, pero no tanto como para que perdiera la esperanza de recuperar las pruebas. El testamento original de Miguel, por empezar. Y correspondencia entre usted y Miguel, donde las amenazas se vuelven progresivamente más explícitas. La expresión de don Esteban se endureció. ¿Qué más? Una carta que Miguel escribió para Isabel antes de morir, explicando exactamente lo que usted estaba haciendo. ¿Algo más? Recibos que prueban que Miguel estaba al día con todos sus pagos de impuestos y documentos legales, contradiciendo sus afirmaciones sobre irregularidades en el título. Don Esteban se quedó callado por un momento, claramente evaluando cuánto daño podrían hacer esos documentos. «Interesante», dijo finalmente. «¿Y usted realmente confió todos esos documentos tan importantes al padre Francisco?» «¿Por qué no?» «Porque el padre Francisco es un hombre mayor, con un corazón débil. Sería terrible si la emoción de una visita nocturna inesperada fuera demasiado para él». La amenaza era clara. Iban a matar al sacerdote independientemente de si tenía los documentos o no. Si algo le pasa al padre Francisco, habrá una investigación federal inmediata, dije. ¿Por la muerte natural de un anciano? Lo dudo. En ese momento, escuché un sonido sutil que me llenó de esperanza. El suave relincho de un caballo en la distancia. Isabel había logrado sacar a los niños y estaba montando uno de mis caballos de repuesto.
Don Esteban también escuchó el sonido. ¿Qué fue eso? ¿Qué fue qué? Ramón, ve a revisar los caballos. ¡No! Dije rápidamente. Sus caballos están bien. Probablemente solo escuchó a mi caballo moviéndose en el establo. Pero era demasiado tarde. Ramón ya se dirigía hacia donde habíamos dejado los caballos. Si descubría que faltaba uno, sabría que Isabel había escapado. «Jefe», gritó Ramón desde la oscuridad, «falta un caballo». Don Esteban me miró con furia. «¿Dónde está la mujer?» «No tengo idea». «Ramón, revisa la cabaña». Ramón corrió hacia la cabaña y entró por la puerta principal. Salió unos segundos después. «No hay nadie adentro». «¿Ningún niño?» «Nada. Están todos desaparecidos». Don Esteban se acercó a mí, con su pistola ahora apuntando directamente a mi cabeza. «Señor Herrera, me está causando más problemas de los que vale. Es mi especialidad. ¿Sabe hacia dónde fue? Supongo que hacia un lugar donde usted no puede alcanzarla. En este territorio no hay lugares donde yo no pueda alcanzar a alguien. Entonces supongo que descubriremos si eso es verdad». Don Esteban miró hacia la dirección donde había sonado el caballo, claramente calculando sus opciones. «Pedro», le dijo al tercer hombre, que había permanecido callado hasta ahora, «síguelos. Una mujer con 3 niños pequeños no puede ir muy rápido. ¿Y si van al pueblo? Mejor aún. Llegarán al mismo tiempo que Pablo, 2 pájaros de un tiro». Mi corazón se hundió. Si Isabel iba al pueblo buscando ayuda del padre Francisco, caminaría directamente hacia una trampa. ¿Qué tenía que hacer para que las personas no se enfoquen en cuestiones políticas? ¿Es esto algo que podríamos discutir más? Comenta abajo. ¿En qué está pensando, señor Herrera?, preguntó don Esteban, notando mi expresión preocupada. Tenía que admitir que estaba impresionado por su capacidad de leer las situaciones. Era exactamente la clase de inteligencia calculadora que lo había mantenido fuera de prisión durante años de actividades criminales. «Estoy pensando que usted ha subestimado gravemente la determinación de una madre protegiendo a sus hijos». «¿Ah, sí? ¿Y qué puede hacer una campesina sola contra una organización establecida? Más de lo que piensa. Isabel no es la mujer desesperada y confundida que usted cree». Era cierto. Durante las últimas horas, había visto a Isabel transformarse de una viuda vulnerable en una estratega feroz. Su decisión de esconder los documentos, su rapidez para entender el plan de escape, su habilidad para sacar a 3 niños pequeños de una situación peligrosa sin hacer ruido. No era una mujer ordinaria. Interesante perspectiva. Pero una mujer inteligente sabe cuando está superada en número. Una mujer inteligente también sabe cuando sus enemigos han cometido errores fatales. ¿Cómo qué errores? Como asumir que nadie fuera de este pueblo se daría cuenta si varias familias desaparecieran misteriosamente. Don Esteban se rió, pero pude detectar una nota de nerviosismo. «Señor Herrera, está sobreestimando la importancia de unas pocas familias campesinas. ¿Y usted está subestimando la importancia de los registros federales?» «¿Qué registros federales?» «Los registros de transferencia de propiedad. Cuando alguien en la Ciudad de México revise cuántas propiedades han cambiado de manos en esta región durante los últimos 3 años, y note que todas involucraron al mismo abogado, y que todos los propietarios originales murieron convenientemente», dejé que la implicación colgara en el aire. Por primera vez desde que había comenzado esta conversación, vi verdadera preocupación en los ojos de don Esteban. Los funcionarios federales no se interesan en asuntos locales de propiedad. ¿No? Ni siquiera cuando esos asuntos involucran evasión de impuestos a gran escala. ¿Evasión de impuestos? Piénselo, don Esteban. Usted ha estado vendiendo propiedades por muy debajo de su valor real para evitar impuestos más altos. Los Mendoza, los Vázquez, los Restrepo, todas vendidas por fracciones de su valor real. La semilla de duda que planté comenzó a crecer en su expresión. Eso es especulación. ¿Lo es?
¿O es el patrón exacto que buscan los investigadores fiscales federales? En este momento escuchamos el sonido de caballos acercándose rápidamente. Don Esteban y Ramón se tensaron, preparando sus armas. «¿Pedro regresando tan pronto?», murmuró Ramón. Pero cuando los jinetes emergieron de la oscuridad, no era Pedro. Eran 3 hombres uniformados, claramente oficiales de algún tipo. «¡Alto! ¡Policía Federal!». Don Esteban palideció visiblemente. «¿Policía Federal? ¿Cómo? Supongo que Isabel es más inteligente de lo que cualquiera de nosotros pensó», respondí. En realidad, no tenía idea de cómo habían llegado los federales tan rápidamente, pero no iba a desperdiciar esta oportunidad. Los 3 oficiales desmontaron con las armas desenfundadas. El que parecía estar al mando se acercó con autoridad. «Soy el capitán Moreno, Policía Federal. Recibimos un informe de actividad criminal en esta ubicación». «Capitán», dijo don Esteban, recuperando rápidamente su compostura profesional. «Soy el licenciado Esteban Morales. Ha habido una terrible confusión». «¿Qué tipo de confusión requiere hombres armados a medianoche?». «Una disputa de propiedad civil que se salió de control. Este hombre», señaló hacia mí, «está ocupando ilegalmente una propiedad que legítimamente pertenece a mi cliente». El capitán Moreno me miró. «¿Es usted Diego Herrera?». «Sí, señor». «¿Y usted afirma ser el propietario legal de esta propiedad?». «Tengo las escrituras, pero he descubierto que la venta puede haber sido fraudulenta». «Interesante». El capitán miró entre nosotros. «¿Dónde está la familia Restrepo?». «En lugar seguro», respondí. «¿Lugar seguro? ¿De qué?». Antes de que pudiera responder, don Esteban interrumpió. «Capitán, como abogado licenciado, debo protestar por esta intervención federal en un asunto claramente local. Como capitán de la Policía Federal, debo informarle que estamos investigando alegaciones de múltiples asesinatos relacionados con fraude de propiedades». El silencio que siguió fue ensordecedor. Don Esteban se quedó completamente inmóvil, probablemente calculando sus opciones restantes. «¿Múltiples asesinatos?», repitió finalmente. «Miguel Restrepo, Aurelio Mendoza, Carlos Vázquez. ¿Deberíamos continuar?». Don Esteban miró hacia Ramón y pude ver una conversación silenciosa entre ellos. Ramón se tensó, claramente preparándose para algo. «Capitán», dije rápidamente, «debería saber que hay documentos que prueban». Ramón eligió ese momento para hacer su movimiento, levantando su pistola hacia el capitán Moreno. Pero los federales estaban preparados. Antes de que Ramón pudiera disparar, 2 tiros simultáneos lo derribaron. Don Esteban levantó las manos inmediatamente. «¡No disparen! ¡Me rindo!». Una hora después, estaba sentado en la cocina de la cabaña con el capitán Moreno, explicándole toda la situación, mientras sus hombres aseguraban la escena. Don Esteban estaba esposado afuera, finalmente reducido de poderoso abogado corrupto a criminal capturado. «¿Cómo supieron venir aquí?», pregunté. «La señora Restrepo es una mujer muy inteligente», respondió el capitán. «No fue al pueblo como esperábamos todos». «¿A dónde fue?». «A la oficina de telégrafos en San Miguel, el pueblo siguiente. Envió un mensaje directamente a nuestras oficinas en Guadalajara». «Pero ¿cómo sabía a quién contactar?». «Su difunto esposo, Miguel, había estado correspondiéndose con nuestras oficinas durante meses antes de su muerte. Aparentemente, había comenzado a sospechar de las actividades de don Esteban y estaba recopilando información para presentar una denuncia formal. Mi respeto por Miguel Restrepo, un hombre al que nunca conocí, creció enormemente. ¿Dónde están Isabel y los niños ahora?». «En San Miguel bajo protección. Estarán bien». «¿Y los documentos que encontramos?». «Los necesitaremos como evidencia, por supuesto. Pero junto con la información que Miguel había estado recopilando, deberían ser suficientes para construir un caso sólido no solo contra don Esteban,
sino contra toda su red de corrupción. ¿Su red? Don Esteban no estaba trabajando solo. El juez local, el doctor que firmó los certificados de defunción falsos, varios funcionarios municipales. Va a ser una investigación muy grande. Miré alrededor de la cabaña, esta pequeña casa que había comprado inocentemente y que se había convertido en el centro de una revelación criminal masiva. ¿Qué pasa con la propiedad ahora? Legalmente, será devuelta a la señora Restrepo y sus hijos, como deberían haber sido desde el principio. ¿Y mis 200 pesos? El capitán sonrió. Serán reembolsados de los activos confiscados de don Esteban, probablemente con intereses. ¿Activos confiscados? Don Esteban había acumulado propiedades considerables a través de sus actividades criminales. Todo será liquidado para compensar a las víctimas. 2 semanas después, estaba de pie en el mismo lugar donde había conocido por primera vez a Isabel y sus hijos. Pero ahora la escena era completamente diferente. El huerto estaba floreciendo, había gallinas picoteando en el patio y el sonido de la risa de los niños llenaba el aire. Isabel salió de la cabaña, ya no la mujer desesperada y hambrienta que había encontrado, sino una mujer segura que había recuperado su hogar y su futuro. ¿Estás seguro de que no quiere quedarse más tiempo?, preguntó. Mi propio rancho me necesita, respondí, pero no está tan lejos, podré visitarlos. Siempre será bienvenido aquí, Diego. Esta familia le debe todo. No me deben nada. Solo hicimos lo correcto. Carlos corrió hacia nosotros, ahora un niño normal de 6 años, en lugar del niño hambriento y asustado que había conocido. Diego, ¿regresarás para mi cumpleaños? No me lo perdería por nada del mundo. Mientras montaba a Trueno para el viaje de regreso a Michoacán, reflexioné sobre las extrañas vueltas que puede tomar la vida. Había venido aquí para comprar tierra para expandir mi negocio ganadero. En su lugar, había ayudado a destruir una red criminal, salvado una familia y ganado amigos para toda la vida. A veces, los mejores negocios no son los que planeamos. Mientras cabalgaba hacia el horizonte, podía escuchar a Isabel cantando en la cabaña y sabía que había tomado la decisión correcta. Algunos tesoros no se pueden medir en pesos y centavos. La justicia, la familia y la paz de conciencia no tienen precio. ¿Te gustó esta historia de justicia en el viejo oeste mexicano? ¿Qué habrías hecho tú en el lugar de Diego al encontrar a esta familia en necesidad? Comenta abajo y comparte qué decisión habrías tomado. Dale like si crees que Diego tomó la decisión correcta y suscríbete para más historias que te mantendrán al borde de tu asiento hasta el final.